Bien, el tema de potenciación. Veamos lo que significa potenciación. Potenciación viene a ser cuando una cantidad se multiplica a sí misma varias veces. Cuando una cantidad se multiplica a sí misma varias veces, se llamará potenciación. Veamos algunos ejemplitos para que se entienda más claro lo que estamos mencionando. A continuación, observemos. El factor 2, estamos observando que el factor 2 se está multiplicando a sí mismo ¿cuántas veces? Observen, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Este factor 2 se está multiplicando a sí mismo 5 veces. En consecuencia, esto se podría expresar de la siguiente forma. Se expresaría entonces esto como 2 elevado a la quinta o también se lee 2 elevado a la 5. ¿Ya? Esto vendría a ser el resultado de haber multiplicado 5 veces dicha cantidad, pero el cual se podría expresar de esa forma. En este otro ejemplo vemos que el factor 3, ¿cuántas veces se está multiplicando a sí mismo? Observamos que se está multiplicando a sí mismo 1, 2, 3, 4 veces. El factor 3 se está multiplicando a sí mismo 4 veces. En consecuencia, esto se podría expresar de la siguiente forma. Se expresaría como 3 elevado a la cuarta o también se lee 3 elevado a la 4. ¿Ya? De esa forma se podría expresar este producto. Veamos un último ejemplo. El factor 4 estamos observando que se está multiplicando a sí mismo ¿cuántas veces? 1, 2, 3 veces. En consecuencia, esto se podría expresar también de la siguiente forma. Observemos. Este producto se podría expresar como 4 elevado al cubo o también se lee 4 elevado a la 3. ¿De acuerdo? En resumen, una potencia es el producto de varios factores iguales. Como en este caso, observamos que este número 2 se está multiplicando a sí mismo 4 veces. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 saldría 16 el resultado. Pero observemos que al ver multiplicado todos estos factores iguales, se pudo expresar como 2 a la cuarta, lo cual nos dio 16. Bien, eso es potencia, muchachos, cuando una cantidad se multiplica a sí mismo varias veces. Ahora, a continuación, vamos a ver cuáles son los elementos que participan o cómo se llaman los elementos. Atención, entonces, con lo siguiente. 2 elevado a la cuarta o 2 elevado a la 4, como también se lee, nos ha dado 16. Ese 4, muchachos, vendría a ser el exponente. El exponente vendría a ser entonces el número 4. El factor 2 vendría a ser pues la base. ¿Ya? El factor 2 vendría a ser la base. Ahí estamos 2 a la cuarta. 4 es el exponente y lo de abajo, la base sería el factor 2. Donde 16, es decir, el resultado, eso vendría a ser la potencia. 16 es la potencia, el resultado de haber multiplicado varios factores iguales. En este caso, el factor 2 se multiplicó a sí mismo 4 veces, ¿no? El resultado, que es 16, vendría a ser la potencia. Bien, a continuación veamos cómo se leen las potencias. Para esto hemos colocado algunos ejemplitos. Pero primero cabe señalar lo siguiente. Cuando el exponente sea 2, se leerá o se llamará cuadrado.
y cuando el exponente sea 3 se llamará cubo. Tener presente esta consideración. Siempre que el exponente sea 2, entonces llamaremos cuadrado, y cuando el exponente sea 3, llamaremos a esto cubo. Bien, veamos algunos ejemplos a continuación. Esto se leería entonces como 5 elevado al cuadrado, porque el exponente es 2, o también se puede leer como 5 elevado a la 2. ¿Ya? Hay dos formas de cómo se puede leer. A ver, en el siguiente ejemplo, esto se puede leer como 2 elevado a la cuarta, ya que el exponente es 4, o también 2 elevado a la 4. ¿Ya? Son las dos formas como se podría leer. A ver, en el siguiente ejemplo, observamos que el exponente es 3. Entonces, habíamos dicho que cuando el exponente es 3, se leía cubo. Entonces, esto se leerá así: 6 elevado al cubo, o también se podría leer como 6 elevado a la 3. Cualquiera de las dos formas se podría leer esa potencia. En el siguiente ejemplo observamos que el exponente es 5. Entonces se podría leer como 3 elevado a la quinta, o la otra forma sería 3 elevado a la 5. ¿Ya? Ahí están las dos formas como se podría leer dicha potencia. Bien, en el siguiente ejemplo, ¿cuál sería el exponente? 2, ¿no es cierto? Pero no se olviden que ya hemos dicho que cada vez que el exponente sea 2 para cualquier cantidad, se va a leer al cuadrado. Entonces, esto sería así: se leería 7 elevado al cuadrado, una forma, y la otra forma que también se podría leer es 7 elevado a la 2. Así es como se podría leer ambas formas dicha potencia. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces creo que quedó claro y ya ustedes podrían leer cualquier potencia que les estén pidiendo. Bien, ahora veamos qué pasaría si el exponente es 1. En el ejemplo que aparece 5 elevado a la 1. Pero si el exponente es 1, significaría que una vez tendríamos que multiplicar el factor 5. O sea, nos quedaría el mismo 5 porque no hay con qué más cantidad multiplicarse. En consecuencia, 5 elevado a la 1 nos daría 5. Entonces podemos decir en general que cualquier número elevado a la 1 nos va a dar el mismo número. Veamos algunos ejemplos. 8 a la 1 sería 8. 32 elevado a la 1 sería 32. 487 elevado a la 1 nos daría 487. En esto consiste cuando la potencia es 1. Pues, cualquier número que sea elevado a la 1, cualquier número natural que esté elevado a la 1, nos dará el mismo número en consecuencia. Ahora veamos lo que es la potencia de exponente 0. Bien, todo número que esté elevado al exponente 0 siempre nos va a dar como resultado 1. Esto siempre hay que considerar. Esto es convencionalmente. Todo número elevado a la 0 siempre nos dará el número 1. ¿De acuerdo? Veamos los siguientes ejemplitos. A ver, 8 elevado a la 0 nos va a dar 1. El siguiente, 32 elevado a la 0 nos dará 1. 487 elevado a la 0 nos dará también
1. Es decir, todo número elevado a la 0, no olvidar, vamos a considerar siempre como resultado a la unidad 1.